Un régimen de 2 dosis administrados con 21 días de diferencia. La respuesta de anticuerpo en los participantes que recibieron 10 fueron comparables a las registradas en un estudio anterior en personas de 16 a 25 años. Las dosis se han seleccionado cuidadosamente como la dosis preferida por seguridad, tolerancia e inmunogenicidad de niños de 5 a 11 años. Son los primeros resultados de ensayos para esta vacuna contra el COVID para los más pequeños, ¿no? Así es, la primera. Sí. Lo cual abre la puerta a que en algún momento ya estemos pensando en la vacunación para este grupo etario, de 5 a 11 años también. Bueno, ¡ay! Cuántas cosas pasaron en una semana. Ayer decíamos con unos amigos, pasó una semana de las elecciones y parece que hubiera pasado un año con todas las cosas que sucedieron, ¿no? Y no sé si leíste, pero este fin de semana hubo 2 reflexiones desde la Iglesia. La primera del titular de la Conferencia Episcopal Argentina, ¿no? Por el tema de la lucha de poder, más que pensar en una agenda social. Y después la del propio arzobispo de La Plata, Fernández también, de apellido, que le dijo, presidente, tiene poco tiempo para cambiar, para rever el rumbo que está llevando, ¿no? ¿Qué nos pasó? ¿Nos tapó la política y nos olvidamos de los verdaderos problemas de la gente? ¿Qué pensará a todo esto una persona a quien nosotros queremos mucho y que lo sabemos también, un actor social muy importante aquí en la zona de la capital provincial, que es el padre Alberto Barros, que además de ser párroco de la Sagrada Familia, es vicepresidente de Cáritas Diocesana de aquí de Posadas? Beto, querido, buen día. Silvia y Laureano te saludan. ¿Qué tal, Laureano? ¿Qué tal, Silvia? También tengo un aprecio grande por ustedes, así que un gusto compartir este rato. Gracias por atendernos. No, al contrario. ¿La crisis política nos tapó la agenda? Y entiendo que sí, creo que es el sentir de muchísima gente en nuestra patria, en nuestra provincia, ¿no? Vos lo citabas recién al obispo Oscar Ojea, obispo de San Isidro y presidente de la Conferencia Episcopal, que con una frasecita resume el gran problema del que estamos, ¿no? Cuando él dice, en la Argentina se discute poder, pero no un proyecto de país. Lo cual, con esto perdemos todos, ¿no? Si la discusión es el poder, quién tiene más poder, las luchas son intestinas, dentro de los mismos espacios políticos, bueno, lo que nos está pasando ahora en el gobierno nacional, cuando la política se entretiene peleando por el poder, perdemos todos, porque no se atienden los problemas reales, los dolores, las angustias reales de la inmensa mayoría del pueblo argentino, ¿no? Así que creo que estamos en un problema complejo en este momento, ¿no? ¿Están demasiado distraídos de lo que realmente le está pasando a la gente? Totalmente. Vos lo citabas también al arzobispo Víctor Fernández, muy cercano a Francisco, arzobispo de La Plata. Tengo acá adelante su escrito, ¿no? Y hay una frase que me parece clave y la cito textualmente, ¿no? Dirigiéndose al presidente, el obispo Fernández le dice: lo hemos visto muy entretenido con el aborto, con la marihuana y hasta la eutanasia, mientras los pobres y la clase media tenían hondas angustias que no obtenían respuesta, temas que la mayoría de nuestro pueblo no respalda. Más claro que eso, es decir, bueno, mientras se entretienen con temas que nuestra gente no respalda, se están olvidando de lo que realmente le importa a nuestra gente, ¿no? Que está atravesando una profunda crisis sanitaria, económica, educativa y también una crisis moral, ¿no? Cuando hemos asistido en la Argentina al vacunatorio VIP, ¿no? Las vacunaciones de privilegio, por amistades con el poder político, hemos asistido a fiestas ilegales desde los más altos niveles del poder, ¿no? En el caso de lo que ya conocemos todos, las famosas fiestas en la Quinta de Olivos, que también pasaron acá, ¿no? Pero cosas que se intentan tapar siempre, ¿no? Mientras la gente vive con una angustia enorme, cuánta gente estaba de fiesta, ¿no? Ligada al ámbito de lo político, funcionarios de distintos poderes del Estado, familias pudientes. Entonces, hay una crisis moral seria que acompaña una crisis sanitaria enorme, que de hecho no ha estado bien manejada, si no, no tendríamos
casi 120.000 personas fallecidas, con todo el dolor que eso significa, uno de los países con mayor índice de fallecimientos por contagios en el mundo, una crisis económica enorme con lo que ha sido el cierre alarmante de fuentes laborales, el crecimiento de la pobreza. Casi la mitad del país vive en situación de pobreza, 6, 7 chicos de cada 10 viven en situación de pobreza, lo cual son datos terribles. La pérdida del valor del salario, las jubilaciones, una inflación que no cede, con alimentos carísimos que golpea especialmente a los más pobres, una crisis educativa que ha mantenido lejos de la escuela durante 1 año y medio a los chicos argentinos, que cualquier mamá te lo dice en cualquier lado, que los chicos aprendieron muy poco el año pasado, y ni que hablar de la falta de conectividad en los barrios más pobres, populares, lo cual hizo que muchísimos chicos se desconectaran directamente de la escuela, ¿no? Que hayan perdido contacto con la escuela, y son chicos que hay que recuperar. Se suele decir en Argentina 1,5 millones de chicos se desconectaron del ámbito educativo. Entonces, con semejante crisis, digo, estar entretenidos en luchas de poder, en temas que solamente le importa, parecería, a un grupo cercano a quienes gobiernan, parecería que es una forma muy dura de dar la espalda a nuestro pueblo, dar la espalda a las angustias, a los dolores, las dificultades que tiene nuestro pueblo, ¿no? Entonces creo que en el fondo estas luchas de poder no dejan de ser una falta de respeto, a mi entender, muy grave a la gran mayoría de nuestro pueblo, que está sufriendo estas crisis de un modo muy duro, y una falta de respeto especialmente a los familiares y amigos de las casi 120.000 personas que nos va dejando esta pandemia, ¿no? Así que creo que en vez de estar perdiendo tiempo en estas luchas de poder y a ver quién pesa más, qué sector pesa más sobre el otro, bueno, creo que tendrían que bajar un poco los humos de la soberbia y empezar a mirar qué le pasa a nuestro pueblo, ¿no? Nosotros venimos desde el año pasado hablando de esto, de la situación, cuánto se ha profundizado y qué es lo que reclaman al gobierno desde el sector más vulnerable, principalmente. ¿Por dónde arrancamos? Por un lado es necesaria la asistencia, pero también están pidiendo trabajo. ¿Qué es lo que le dicen y comentan desde el sector? No, bueno, mira, esto es notable, ¿no? Como en todo el país se ha dado en las últimas elecciones, de algún modo, este reclamo que vos decís. A ver, mucha gente de sectores pobres le ha marcado al gobierno que no los están atendiendo, ¿no? Han sido también grandes sectores humildes, pobres, que han reclamado un cambio de rumbo. A ver, como decís vos, es cierto, hay mucha gente que vive de un plan social y es necesario en la coyuntura, desde ya, en medio de la crisis, es necesario atender con asistencia a través de distintos planes, programas asistenciales, pero contrariamente a lo que desde cierto sector más privilegiado se piensa, bueno, los pobres quieren vivir de un plan, todos quieren vivir sin trabajar, es una gran mentira. La gente ha reclamado trabajo, ¿no? Ha votado por un cambio de cosas que le permitan acceder a un trabajo digno, con una remuneración adecuada. Nuestra gente quiere trabajar, el problema es que no lo tienen, buscan, no hay. Digo, cuántas fuentes laborales se han cerrado desde el comienzo de la cuarentena estricta hasta el día de hoy, bueno, pymes, comercios, se ha perdido mucho trabajo formal, ni que hablar las dificultades de la gente que vive con el trabajo informal, con changuitas que a veces acercan muy poco dinero a la olla de cada día. Entonces, nuestra gente, por supuesto, que quiere trabajar. El gran problema es cuando no se crean fuentes laborales genuinas, cuando faltan inversiones que hagan posible la creación de fuentes de trabajo. Yo pensaba con todo este sainete de luchas de poder y todas estas novelas de a ver quién pesa más, quién pone más gente en el gabinete, a quién responden, si a una o al otro. En el fondo, todo esto también implica una falta de credibilidad hacia adentro y una falta de credibilidad hacia afuera, hacia la comunidad internacional, ¿no? A ver, todas estas luchas de poder a las que asistimos asombrados
obviamente generan problemas de estabilidad institucional, problemas de gobernabilidad y una profunda pérdida de credibilidad. Yo me pregunto a quién se le va a ocurrir venir a invertir en la Argentina cuando estamos dando un espectáculo de falta de madurez y seriedad política impresionante. Bueno, y todo eso significa falta de trabajo para nuestra gente. Entonces creo que estamos jugando con fuego acá, y quienes salen perdiendo en el fondo es el pueblo argentino, nosotros, ¿no? Y gente que quiere trabajar, pero en este ambiente, ¿quién va a querer abrir una fuente laboral con tanta inseguridad jurídica, inseguridad institucional, ¿no? Creo que es un momento complejo y creo que es hora de que nuestros dirigentes empiecen a mirar un poco más en serio qué le pasa a nuestro pueblo, ¿no? ¿Qué tenemos en nuestra dirigencia política? Tal vez meterlos a todos en la misma bolsa sea un error, pero digo, mayoritariamente tenemos una crisis de representación, una crisis de idea, una crisis moral. ¿Por dónde pasa? Bien decís, y es bueno aclararlo, porque en toda dirigencia nunca se puede dar una evaluación unánime, ¿no? Bueno, pues hay de todo, hay gente muy buena, muy honesta, muy trabajadora, muy entregada, que tiene claro que la política es el trabajo por construir el bien común desde una actitud de servicio, de esfuerzo, de solidaridad, pero también es cierto que hay como una generalidad, ¿no? En nuestra dirigencia política, también económica, ¿no? Pero sobre todo política, donde creo que el gran problema es esto, ¿no? De una soberbia que hace que lo principal sea la búsqueda de poder y no el servicio al bien común de la gente, ¿no? ¿Por qué digo esto de la soberbia? Porque creo que la soberbia es esa actitud que nos encierra en un microclima, ¿no? Desde una actitud soberbia se mira al pueblo, a la gente desde arriba, ¿no? Y desde arriba, cuando uno está aislado en un microclima de búsqueda de poder, no ve ni entiende la realidad. Y al no ver ni entender la realidad, no capta la vida de nuestro pueblo, el corazón de nuestro pueblo, sus problemas, sus dificultades, sus esperanzas, sus angustias. No creo que la soberbia hace que muchos dirigentes vivan encerrados en un pequeño mundo, en otro mundo, distinto al de la inmensa mayoría de los argentinos, un mundo de bienestar, de privilegios, de luchas de poder, de corrupción, de impunidad, y por supuesto desde esa actitud de soberbia, donde lo principal es conseguir poder para beneficios propios o de sector, y la gente queda de costado, no hay un interés real. Yo creo que hay muchos dirigentes políticos que viven hablando del pueblo, pero sin ver ni entender al pueblo. Se habla mucho del pueblo sin captar el corazón del pueblo, porque uno lo está mirando desde lejos, desde arriba, desde otro lugar, desde ámbitos de privilegio y de bienestar. Entonces creo que un político hoy, y sobre todo quien ocupa funciones de gobierno, ante que nada tiene que trabajar un corazón muy humilde, que le permita abajarse, ¿no? Tomar contacto con la realidad de la gente, sus problemas, sus dificultades, sus anhelos, sus esperanzas. Sería lindo que nuestros dirigentes hagan el ejercicio de sentir en el propio cuero el sufrimiento de millones de argentinos, ¿no? Bajar del pedestal del poder para ponerse en el último lugar, al servicio de todos, sintonizar, empatizar con las angustias de la gente y desde ese lugar, con una actitud de servicio, trabajar en serio por el bien común, por resolver los problemas de la gente, con esfuerzo, con sabiduría, con creatividad y con una profunda honestidad, ¿no? Entonces creo que hay una profunda crisis moral, obviamente, que se traduce después en un montón de otras crisis por falta de comprensión de la realidad que vive la inmensa mayoría de nuestra gente, ¿no? La última, Beto, hablando sobre todo de la cuestión de las demandas sociales. Los otros días algunas organizaciones nos decían, está apareciendo gente que no venía nunca a pedir ni comida ni algún tipo de asistencia, personas con título universitario que tenían un trabajo y ahora terminan en el comedor pidiendo ayuda. ¿Esto es generalizado? ¿Se ve en todos lados? ¿En Cáritas se ve? Sí, totalmente, comparto lo que te han dicho. Esta profunda crisis con tantas aristas ha generado un aumento de la pobreza
y una pobreza a la que se incorporó mucha gente de una clase media sencilla, una clase humilde, que hoy ya no es más clase media, sino que forma parte de ese casi medio país en situación de pobreza. Y es muy duro para estas familias, como bien te decían, tener que recurrir a un comedor, a pedir un plato de comida, a pedir asistencia a una parroquia, a Cáritas, porque se han quedado sin trabajo, porque el sueldo que tienen no les alcanza ni remotamente para llegar a fin de mes. Es muy doloroso ver esa caída en la pobreza de tanta gente de clase media que ahonda, bueno, esa multitud de gente desgraciadamente que tiene que sufrir la pobreza que ya existía en la Argentina, que es una pobreza estructural en un gran sector de nuestra población, así que sí, eso es muy duro, muy difícil, ¿no? Por eso uno tiene el anhelo, ¿no?, de que nuestra dirigencia política reaccione lo antes posible y se ponga de verdad en sintonía para captar lo que realmente le pasa a la gente, porque nuestra gente no está en estas luchas de poder, no les interesa que nuestros dirigentes se peleen por el poder, ni siquiera les interesa las luchas ideológicas. Nuestra gente, la mayoría del pueblo argentino, no tiene temas ideológicos en su cabeza. Son gente buena, que quiere vivir bien, que quiere vivir honestamente, que quieren cuidar a su familia, que quieren mandar a sus chicos al colegio, que quieren ser buenos vecinos. Digo, nuestra gente no vive todas esas locuras de luchas ideológicas, luchas de poder. Digo, nuestra gente no está en eso. Por eso creo que hay una gran desconexión entre las problemáticas que creen ver nuestros dirigentes y la realidad concreta de nuestro pueblo, ¿no? Beto, un abrazo grande, gracias por atendernos. No, un abrazo para vos, Laureano, Silvia, gracias por compartir este rato, que Dios les bendiga mucho. Hasta pronto. Chao. El padre Alberto Barros, vicepresidente de Cáritas Diocesana de aquí de Posadas, titular de la parroquia de la Sagrada Familia, una de las pocas voces con sentido crítico que tiene la Iglesia Católica aquí